Esta imagen también representa la oxidación del piruvato ácido pirúvico en el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, mediante el proceso de decarboxilación oxidativa. Vemos como el ácido pirúvico, constituido por 3 carbonos, o sea, 2 ácidos pirúvicos, porque en la glucólisis resultan 2 ácidos pirúvicos por la ruptura de la molécula de glucosa. Cada ácido pirúvico pierde en este proceso un átomo de carbono como dióxido de carbono, transformándose en un grupo acetilo de 2 carbonos. Esta reacción es catalizada por la enzima piruvato deshidrogenasa. A su vez, en ese proceso se liberan átomos de hidrógeno que son capturados por la coenzima NAT, que está oxidada, y cuando captura los átomos de hidrógeno pasa a estar en estado reducido. A su vez, luego a este grupo acetilo de 2 carbonos se le une una coenzima A, transformándose en un grupo acetil-CoA o grupo acetil-coenzima A. La función de esta coenzima es transportar el grupo acetilo, o sea, cada grupo acetilo, al ciclo de Krebs. Es decir, esta coenzima transporta el grupo acetilo al ciclo de Krebs, que se realiza también en la matriz mitocondrial. Ayuda a que el grupo acetilo pueda ingresar a participar del ciclo de Krebs. Entonces, el ácido pirúvico en decarboxilación oxidativa en la matriz mitocondrial se transforma en un grupo acetil-CoA. Entonces, la molécula de glucosa de 6 carbonos en una primera instancia está en el medio extracelular, está en la matriz extracelular, luego atraviesa por medio de una permeasa, atraviesa la membrana e ingresa al citoplasma celular. En el citoplasma celular, mediante el proceso de glucólisis que se produce en ausencia de oxígeno, la molécula de glucosa se rompe en 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos, obteniéndose como ganancia 2 ATP y 2 coenzimas NAT reducidas. Luego cada ácido pirúvico ingresa a la matriz mitocondrial, y en la matriz mitocondrial se transforma en 2 grupos, cada ácido pirúvico se transforma en un grupo acetilo de 2 carbonos, al cual se le adhiere una coenzima A, entonces se transforma en un acetilcoenzima A. Como eran 2 ácidos pirúvicos, va a haber 2 acetilcoenzima A. Cada grupo acetilo va a ingresar al ciclo de Krebs. Primero, el primer grupo acetilo da una vuelta en el ciclo de Krebs y luego el otro grupo acetilo ingresa al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se oxidan los 2 carbonos de cada grupo acetilo como dióxido de carbono, se liberan electrones y átomos de hidrógeno que van a ser capturados por coenzimas NAT. Luego todas las coenzimas NAT reducidas que se obtuvieron tanto en glucólisis como en decarboxilación oxidativa y en ciclo de Krebs van a participar de la cadena transportadora de electrones para obtener las 36 moléculas de ATP, que a su vez la cadena transportadora de electrones está en la membrana de la cresta mitocondrial. Entonces, por cada molécula de glucosa que ingresa a la célula se obtienen entre 36 y 38 moléculas de ATP. Cabe aclarar entonces que la glucólisis ocurre en ausencia de oxígeno y la respiración celular que ocurre en la mitocondria ya requiere oxígeno para oxidar los átomos de carbono de los grupos acetilos. Esta imagen representa lo mismo, como la molécula de glucosa ingresa al interior de la célula, ocurre la glucólisis anaeróbica y se forman los 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos. En ausencia de oxígeno, el ácido pirúvico experimenta el proceso de fermentación láctica, donde se transforma en lactato, que es una molécula de 2 carbonos. Este proceso a su vez no produce ATP, pero sí produce más coenzimas NAT, para que la glucólisis pueda seguir ocurriendo y se pueda obtener ATP en ausencia de oxígeno. Pero si hay oxígeno en la célula, el ácido pirúvico ingresa a la mitocondria, ingresa a la matriz mitocondrial, y el ácido pirúvico experimenta el proceso de decarboxilación oxidativa, donde se transforma
en un grupo acetilcoenzima A, y el grupo acetilo ingresa al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, donde se oxidan, los dos grupos acetilos se oxidan uno a la vez, y se obtienen muchas más coenzimas NAT reducidas, y un FAT se obtiene también, y luego todos los NAT que se han ido obteniendo tanto en glucólisis como en decarboxilación oxidativa y ciclo de Krebs participan de la cadena transportadora de electrones, para luego sintetizar las 36 o 38 moléculas de ATP. Esto, por supuesto, en presencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno, en el proceso de fermentación se obtienen más NAT oxidados para que se pueda seguir sintetizando ATP en muy poca cantidad, por supuesto. Y en presencia de oxígeno ocurre la respiración celular aeróbica, donde se sintetiza ATP en gran cantidad. Aproximadamente 36 o 38 moléculas de ATP. Otra forma de representar lo mismo: en el citoplasma, la molécula de glucosa se transforma en ácido pirúvico de 3 carbonos, en 2 ácidos pirúvicos de 3 carbonos, generándose como ganancia 2 ATP. Luego ingresa a la matriz mitocondrial cada piruvato, los 2 piruvatos, y a cada piruvato se transforman en grupos acetilos coenzima A. Los grupos acetilos participan en ciclo de Krebs, donde se obtienen en cada vuelta de ciclo de Krebs, es decir, por cada grupo acetilo que ingresa a ciclo de Krebs, se obtienen 3 NAT reducidos, un FAT reducido y un GTP. Como son 2 grupos acetilos los que ingresan a ciclo de Krebs, uno a la vez, se van a obtener entonces 2 GTP, 6 NAT y 2 FAT reducidos. Luego todos los NAT y los FAT que se han ido obteniendo en el catabolismo de la glucosa participan de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones para luego sintetizar las 32, 34, 36 moléculas de ATP aproximadamente. Y esta es la ecuación del proceso, donde para que ocurra la respiración celular se requiere una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno, y se producen se requieren 6 moléculas de agua. Resultados son 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua, que el agua es producto de desecho junto con el dióxido de carbono, y se obtiene la energía en forma de ATP. Entonces, como había mencionado, luego los grupos acetilos participan del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. Habíamos visto que el ácido pirúvico de 3 carbonos se transforma en un grupo acetilcoenzima A. Cada grupo acetilo, porque son 2, van a ingresar uno a la vez al ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondrial. En el ciclo de Krebs se oxidan los átomos de carbono, los 2 átomos de carbono de los grupos acetilos. El grupo acetilo llega al ciclo de Krebs guiado por la coenzima A. La coenzima A se desprende, se libera, ya que su función era simplemente transportar el grupo acetilo al ciclo de Krebs, y el grupo acetilo de 2 carbonos se une a un ácido que ya está presente en el ciclo de Krebs, es decir, un ácido orgánico de 4 carbonos que se llama ácido oxaloacético, o oxalacetato también se lo puede llamar, y se fue a formar una molécula de 6 carbonos que se llama ácido cítrico. Esa molécula de 6 carbonos se llama ácido cítrico, y acá es donde inicia el ciclo. Luego ese ácido cítrico pierde por oxidación un átomo de carbono como dióxido de carbono, quedando una molécula de 5 carbonos. Cuando se pierde un átomo de carbono como dióxido de carbono, se liberan átomos de hidrógeno que son capturados por las coenzimas NAT. Luego, esa molécula que quedó de 5 carbonos pierde otro carbono como dióxido de carbono, y otra vez se liberan hidrógenos que son capturados por la coenzima NAT. Ya que los átomos de hidrógeno son ricos en energía, por esa razón la célula tiende a capturarlos y no a perderlos, por supuesto. Entonces, de esta manera se oxidaron los 2 átomos de carbono de los grupos acetilos. Luego queda una molécula de 4 carbonos y
todo lo que ocurre de ahora en adelante es para regenerar el ácido oxaloacético para poder recibir el ciclo de Krebs el otro grupo acetilo. En ese proceso de regeneración del ácido oxaloacético se genera una molécula de ATP o GTP, se liberan más hidrógenos, por lo tanto esos hidrógenos son capturados por otra coenzima que es el FAT, que quiere decir flavina adenindinucleótido, y después se vuelven a liberar otra vez hidrógenos que son capturados por otra coenzima NAD. Entonces, esto sería el ciclo de Krebs, y estos son los resultados del ciclo de Krebs por cada vuelta, es decir, 3 NAD reducidos, un FAT reducido y un ATP o GTP también puede ser. El ciclo de Krebs representado de otra forma, el grupo acetilo de 2 carbonos ingresa al ciclo de Krebs, se une al ácido oxalacetato de 4 carbonos que ya está presente en el ciclo de Krebs. Entonces, resultado de esa unión del ácido oxaloacetato de 4 carbonos y el grupo acetilo de 2 carbonos se forma el ácido cítrico citrato de 2 carbonos, y acá es donde empieza el ciclo. Entonces, luego el ácido cítrico pierde un átomo de carbono como dióxido de carbono, y se liberan hidrógenos que son capturados por las coenzimas NAD. Luego, esta molécula que va a quedar de 5 carbonos va a perder otro átomo de carbono como dióxido de carbono y se liberan hidrógenos que son capturados por las coenzimas NAD. Luego queda esta molécula que se llama succinil, que es de 4 carbonos, y todo lo que ocurre de acá en adelante es para regenerar nuevamente el ácido oxaloacético. Es un proceso de reorganización de la molécula de 4 carbonos para regenerar el ácido oxaloacético, para de esta forma poder recibir el ciclo de Krebs, otro grupo acetilo, por supuesto. En ese proceso de reorganización de la molécula se obtiene un GTP, que es una molécula similar al ATP, solo que cambia la base nitrogenada, en lugar de ser adenina es guanina. Se liberan hidrógenos que son capturados por la coenzima FAT y se vuelven a liberar hidrógenos que son capturados por la coenzima NAD. Entonces, en el ciclo de Krebs lo que ocurre es que se oxidan y se oxidan los dos átomos de carbono de los grupos acetilos, se oxidan y se pierden como dióxido de carbono, que es un producto de desecho que la célula excreta y que luego nosotros vamos a eliminar mediante el sistema respiratorio en la expiración. Recordemos que al ciclo de Krebs ingresa un grupo acetilo a la vez, pero los que por cada molécula de glucosa ingresan 2 grupos acetilos. Porque la molécula de glucosa se fragmenta en 2 ácidos pirúvicos y luego cada ácido pirúvico se transforma en un grupo acetilo. Así que el balance energético total del ciclo de Krebs por cada molécula de glucosa, si sumamos los 2 grupos acetilos que ingresan al ciclo, son 3 NAD reducidos, 2 FAT reducido y 2 GTP. El ciclo de Krebs, como vemos, requiere oxígeno porque se oxidan los átomos de carbono de los grupos acetilos y ocurre en la matriz mitocondrial. Otra manera de representar el ciclo de Krebs: el grupo acetilo de 2 carbonos llega como acetilcoenzima al ciclo de Krebs, la coenzima se desprende, el grupo acetilo se une al ácido oxalacetato de 4 carbonos, se forma el ácido cítrico de 6 carbonos y acá inicia el ciclo. Por eso el ciclo de Krebs se llama ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. El ácido cítrico de 6 carbonos pierde un carbono como dióxido de carbono, quedando una molécula de 5 carbonos, se liberan hidrógenos que son capturados por las coenzimas NAD. Luego pasa lo mismo con esta molécula de 5 carbonos, pierde un átomo de carbono como dióxido de carbono y los átomos de hidrógeno que se liberan son capturados por las coenzimas NAD. Luego se reorganiza el ácido oxaloacético, en ese proceso se obtiene un GTP, se obtiene un FAT reducido y un NAD reducido. Recordemos que los átomos de hidrógeno son muy energéticos, por eso la célula los tiende a capturar y no a dejarlos libres. Recordemos que por cada molécula de glucosa son 2 vueltas de ciclo de Krebs, uno para cada grupo acetilo, o sea que por cada molécula de glucosa hay que multiplicar el balance energético de cada vuelta de ciclo de Krebs por 2, por supuesto.